Domingo del Bautismo del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan les respondió, dirigiéndose a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él, con apariencia corporal semejante a una paloma. Y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. En el bautismo en el Jordán, Jesús es señalado como Hijo de Dios por el mismo Padre, a quien se oye diciendo, Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Y al mismo tiempo distinguido como el ungido por el Espíritu Santo que desciende sobre él. Jesús es el ungido de Dios, o sea, el Cristo, el Mesías. El Mesías tenía que ser ungido por el Espíritu Santo. Es decir, que esta es la primera revelación. Estamos hablando de distintas revelaciones. Vamos a fijarnos una cosa antes de seguir. En la revelación en Mateo es la Epifanía, la primera revelación, y se hace justamente a los paganos. Hay una revelación paralela, digamos, en Lucas, que es a los pastores, ¿no? Se revela, es otra, no es Epifanía, digamos, por lo que se ha entendido por Epifanía, que es la revelación a las naciones, al no Israel, y a los pastores, por el otro lado, que sí se suponen que eran hebreos. Eso por un lado. Pero además, él se da a conocer, según tanto Lucas como Marcos, por ejemplo, en el bautismo. Ahí es donde comienza su vida pública. Mientras que su vida pública comienza, según Juan, en Cana de Galilea, cuando manifiesta el milagro, el signo de convertir el agua en vino, justamente su gloria, la gloria que tiene del Padre, el poder de Dios sobre él. Es decir, son todas manifestaciones. Ahora, aquí estamos en Lucas. Esta es la primera revelación, dejando de lado la de los pastores, de un misterio más profundo. No solo se revela como el Mesías, porque Jesús no era hijo de Dios en modo figurado, como título, porque era Mesías, es decir, se decía que era hijo de Dios, sino Dios mismo, engendrado en la eternidad y hecho hombre en el tiempo. Y eso nadie lo sabía en aquel momento. No lo sabía ni siquiera el Bautista. No lo sabían porque su humanidad, el hombre, Jesús, que veían, ocultaba su divinidad. Fijémonos que recién van a notar algo, vislumbrar, atisbar algo de este misterio, aquellos tres íntimos del Señor, que eran Juan, Santiago y Pedro, donde en la transfiguración en el Monte Alto. Ahí es donde algo ven, aunque terminan nada más, están aterrorizados, no terminan de entender nada, pobres, pero ven que hay algo, el Señor se manifiesta algo de su divinidad. Pues así como oculta estuvo la divinidad de Jesús durante su permanencia en la tierra, así también está oculta ya no solo su divinidad, sino también su humanidad en la Sagrada Eucaristía. Solo que percibimos nosotros, percibimos la apariencia del pan en la hostia consagrada. Eso vemos. Para nuestros sentidos no existe ningún cambio, para los sentidos hablo, antes y después de la consagración. No existe. Sin embargo, lo sabemos, ¿por qué? Por la fe.
que entre el antes y el después de la consagración hay un salto infinito. Es el salto de las criaturas del pan y del vino a la presencia de Cristo, de su persona divina, con su humanidad glorificada. Cuando Jesús sale de las aguas del Jordán, donde había recibido el bautismo de Juan, se rasga el cielo y el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma. Similarmente, cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo, que se llama técnicamente epíclesis, toda invocación al Espíritu Santo durante la plegaria eucarística son epíclesis, pero cuando invoca al Espíritu Santo, en este caso sobre el pan y sobre el vino, y pronuncia las palabras de la consagración, nuevamente se rasga el cielo y por obra del Espíritu Santo el pan se vuelve carne y el vino sangre. Cosas terrenas se vuelven misterio divino, decía el Papa Benedicto, porque el Señor se hace presente en la Eucaristía. Es la Iglesia, por obra del Espíritu Santo que la anima, que ofrece al Hijo en el Santísimo Sacramento. Y a su vez, el Hijo, desde su presencia en la Eucaristía, da vida a la Iglesia. Porque la Iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía le da vida, nutre a la Iglesia. Y sin Eucaristía no hay Iglesia. Y ahora creo que lo empezamos a comprender mejor, ¿no? Cuando está faltando, cuando faltó la Eucaristía, cuando, en fin, ¿para qué vamos a hablar más? Ahí nos damos cuenta que no hay iglesia si no hay Eucaristía. Podrá no tener edificios, no tener templos, pero si tiene Eucaristía será iglesia, será siempre iglesia. Recordemos, las primeras iglesias no tenían edificios propios, solo casas. Y en aquellas casas se reunían para la fracción del pan, o sea, para celebrar la Santa Misa, que además poco cambió desde entonces hasta ahora. Es decir, en lo esencial no cambió nada. Eso lo sabemos por los relatos que da San Justino. No cambió nada. En cambio, se puede tener los más bellos templos y sin la Eucaristía no será aquel un templo que acoja a la iglesia, porque la iglesia no estará ahí, estará fuera de ese templo. Cuando hace 2 años estuve en Delft, sí, 2 años, en Delft, Holanda, bueno, ahora lo llaman Países Bajos, Nederland, Países Bajos, no quieren más llamarlo Holanda, bueno. Cuando estuve en Delft, fuimos con unos amigos a una preciosa iglesia gótica del 1200-1300, preciosa. Entramos y la encontré tremendamente fría. No por la temperatura, porque no era época de frío, más bien era de calor, pero algo que había sido y no era más. Era un cadáver del que había escapado el alma. Si no estaba el espíritu. Recién adentro caí en la cuenta por aquella horrible sensación que desde la llamada Reforma había dejado de ser un templo católico. Sí, desde el siglo XVI, desde el 1500. Lo mismo había sentido varios años antes cuando fui al más importante templo calvinista en Ginebra. Ahí estaba Calvino, ahí es el centro del calvinismo. Pero aquella vez sabía dónde iba. Y también encontré un vacío, una cosa espantosa. En realidad, ahí en ese caso habían insistido para llevarme. Bueno, por un periodo eso mismo había acontecido en la Iglesia Católica, en el siglo IV, cuando se había vuelto en su mayoría arriana. Famosa la frase de San Atanasio: ellos tienen los templos, nosotros la fe. Los fieles católicos dejaban los templos en los que los sacerdotes habían apostatado y se habían vuelto herejes arrianos que negaban la divinidad de Cristo. La Iglesia, como María y con María, ofrece al Hijo a nuestra adoración. La Iglesia lo ofrece en cada Santa Eucaristía que se celebra, porque la Santa Misa es culto de adoración. Y lo ofrece cada vez que lo expone en el Santísimo Sacramento para que los fieles, para que todos lo adoren. El Señor nos llama: venid a mí vosotros que estáis agobiados y cansados, fatigados,
muertos de miedo, muertos de miedo. Hoy lo que más impera es el miedo. Lo que han conseguido inocular es el miedo. La pandemia ha sido de miedo. No que el otro no exista, existe, pero lo que es universal en este momento es el miedo. Y se actúa de acuerdo al miedo. En cambio, el Señor que nos dice, venid a mí vosotros, que estáis agobiados, en este caso por el miedo, cansados, confundidos, yo os aliviaré. Prestemos mucha atención y acudamos sin dilaciones a su llamado. Es en el Santísimo Sacramento que encontramos a Jesús. Y Jesús es Dios. Y como los magos, cuando lo encontramos, caemos de rodillas y lo adoramos. Por nuestra fe católica, sabemos que el pan consagrado deja de ser pan para ser presencia viva de aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por esa misma razón, por esa misma fe católica, lo recibimos con el gesto de adoración como católicos, de rodillas, o si no es posible arrodillarse con profunda inclinación de cabeza, y en la boca, como pequeños que desean entrar en el reino de los cielos. Y los seglares, además, para no tocar con las manos el sacratísimo cuerpo del Señor, que solo pueden tocar manos consagradas. Estos van a decir que no importa lo que digan. Las cosas son así y basta. Si bien lo sabemos esto por la fe, pero como nuestra fe es poca y a veces titubeante, el Señor siempre condescendiente con nosotros viene en nuestro auxilio mediante milagros eucarísticos y testimonios de santos para dar nuevo vigor a nuestra fe. Y bueno, a propósito de los milagros eucarísticos, hay toda una serie que hice sobre ellos. Por gracia de Dios, y siempre es así, siempre es gracia de Dios, hay algunas capillas de adoración perpetua donde hubo algunos de tales milagros. Y uno de esos fue en Polonia, un tipo de milagro eucarístico recurrente en estos tiempos que se da en muchas partes del mundo. Se dio en Buenos Aires, en muchas partes. Y siempre es el mismo, digamos, tipo, modelo. Esto fue en Legnica. Fue en la Navidad del 2013. Una hostia cae por tierra. En este caso el motivo fue la artritis del sacerdote que no pudo sujetar bien la sagrada forma y se le cae. La recogen y la ponen en una pícide con agua para que se descomponga en un recipiente. Cuando se descompone es signo de que no hay más presencia del Señor. Yo creo que eso no lo averigüé bien, no lo había preguntado, porque fui ahí donde pusimos la adoración perpetua. Pero me parece que, claro, habrá fallado la bandeja. Antes era con bandeja con el lienzo abajo. Es decir, si se deslizaba de la bandeja iba al lienzo. Eso también nos dice, porque ahí, aunque era en la boca, estaban dando la comunión a todos en la boca, como es en Polonia, y de rodillas, pero se cayó. Es decir, ahí faltó la bandeja, seguramente. Bueno, se cae, la recoge, le digo, le ponen en la pícide, y cuando ya se sabe, se descompone, ya no hay signo de que no hay más presencia. Bueno, nada ocurre, hasta que al cabo de varios días aparece sangre y carne. Sacan pequeñas muestras, las analizan en 3 laboratorios, y todos determinan que el tejido es del corazón. Pero uno de ellos, el laboratorio forense, dice que es de un corazón en agonía. Es el corazón de Jesús durante su pasión. El corazón que nos amó hasta el extremo y nos sigue amando. De paso, este milagro manifiesta que la Santa Misa es la actualización del sacrificio cruento del Señor en la cruz. Y hablando de santos también, vamos a hablar de una santa polaca, Santa Faustina Kowalska. Estando en adoración, vio que del Santísimo Sacramento partían rayos de misericordia, de gracia, y tocaban a los que estaban allí adorando. Pero iban mucho más allá de esos rayos, alcanzando a personas que estaban muy lejos. Lo interpretamos, yo lo interpreto al menos como personas alejadas de Dios, de la gracia de Dios. Es decir, tu adoración no solo te hará mejor, porque cada momento de adoración es de transformación,
sino que beneficiará a otros. No solo a aquellos por quienes pides, a otros que no conocen, ni siquiera conocen, y que quizás estaban, algunos de ellos, a punto de acabar con su vida. Escuchemos la voz del Padre, que en la Eucaristía dice: este es mi Hijo muy amado. Sigamos al Espíritu que nos lleva a adorar a Dios en el Santísimo Sacramento, en espíritu y en verdad. Y vayamos a adorarlo sin interrupción, día y noche. Por eso tenemos que abogar por la adoración perpetua en todas partes. Es urgente. Esta guerra la ganamos así, de ninguna otra forma, de rodillas, rezando el rosario y adorando al Santísimo. Es el Señor que llama a todos, a cada persona, a toda una comunidad parroquial, a toda una ciudad, a estar junto a Él en adoración. Porque nos ama, y porque nos ama nos bendice, nos protege y nos ilumina. Así recibiremos protección y luz en medio de tanta oscuridad. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.